Los estudios españoles están cogiendo cada vez más importancia dentro de la industria, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Un hecho que llevamos viendo desde hace unos años con títulos de muy alta calidad. Koa and the Five Pirates of Mara es uno de ellos y ya os puedo ir diciendo que sí, me ha gustado mucho y es un muy buen videojuego. Quizás os suene Summer in Mara, título que vio la luz el pasado 2020 y que atrajo los ojos de todo el mundo. Un juego desarrollado por Chibiz, la mar de divertido, bonito y sobre todo tranquilo. Una propuesta por relajar la vida de los jugadores en un simulador donde podemos hacer casi de todo. Tal fue el éxito de las aventuras de Koa que 2 años después el equipo valenciano decide aliarse con los estudios Undercoders, creadores de Treasures of the Aegean, y con Talpa Games, creadores de Mail Mole, para desarrollar Koa and the Five Pirates of Mara, la nueva propuesta de continuar con la expansión del mundo de Mara a otros géneros y horizontes jugables. Koa and the Five Pirates of Mara nos vuelve a poner en la piel de Koa, nuestra querida niña, en una nueva aventura donde recorremos las diferentes islas con el fin de superar ciertas pruebas. Para dar un poco de contexto, Koa acepta enfrentar estos desafíos para recuperar las cosas robadas en la isla de Qualis por los piratas. El juego está compuesto por un total de 8 mapas que tenemos que ir consiguiendo. Para ello debemos acudir a los diferentes puntos de interés esparcidos por todo el mar, superar los correspondientes desafíos de cada pirata y ganar su respectiva parte del mapa. A medida que avanzamos en la historia, una de las pequeñas piratas en Qualis nos desafiará a una serie de carreras. En caso de proclamarnos vencedores, esta nos dará una parte pequeña del mapa con más ubicaciones a explorar. Si queréis completar el 100%, no olvidéis hacer esto. A lo largo y ancho del mar vamos a ir encontrándonos con una gran variedad de escenarios, todos ellos muy variopintos que arrojan gran personalidad al título y lo dotan de variedad. Encontramos lugares isleños, paisajes helados, volcánicos e incluso acuáticos. En lo personal siento estos últimos los menos atractivos en cuanto a jugabilidad. Las opciones de movimiento están más limitadas y brillan un poco menos que el resto. No sé si conocéis Mail Mole, el juego de Talpa Games que mencioné antes y que ofrece una propuesta jugable cuanto menos interesante, pues en Koa encontramos algo parecido en cuanto al concepto, sintiéndose muy parecido en la manejabilidad del personaje. Koa es muy ágil con un control exquisito a la par que veloz, porque en Koa and the Five Pirates of Mara se premia el ser rápido, enfoque principal del título, por lo que si eres un speedrunner encontrarás una buena excusa en este título. Se inspiran mucho los juegos clásicos de las plataformas en 3D. Durante las 8 horas que me ha llevado a completar el juego al 100%, no he podido evitar esbozar una sonrisa mientras pensaba en lo que se me recuerda a otras propuestas del género como son Super Mario Bros. 3D World e incluso a Sonic. El proceso de desarrollo de los niveles es muy parecido a la obra de Nintendo, mientras que el diseño de niveles de velocidad se asemejan a esa esencia del erizo azul. Es más que evidente que bebe de los más grandes y con un giro de tuerca de la movilidad vista en Mail Mole tenemos como resultado esto. Un juego que brilla en casi todos sus aspectos, sobre todo en la jugabilidad. Koa puede saltar, correr, realizar una voltereta y lo más importante, encadenar saltos con volteretas para realizar saltos aún mayores. Principal mecánica que nos permite ir como un rayo y completar lo más rápido posible los diferentes niveles. Respecto a las localizaciones de agua, los movimientos cambian para adaptarse al entorno. Koa puede nadar rápido hacia arriba, arremeter un giro hacia el lado para evitar golpes y otro pesado que le ayuda a descender un poco más rápido. Cada prueba está compuesta por una serie de tiempos que se deben abatir si se quiere conseguir las respectivas medallas, bronce, plata u oro. Esta última es la importante para desbloquear material estético en las tiendas y para ciertos logros. Si el tener que ir rápido no es tu estilo, no te preocupes. Si prefieres disfrutar de los entornos, también puedes porque tienes una serie de coleccionables a encontrar para darle un toque de exploración e ir más tranquilamente. Ah, por cierto, en los mapas mayores el total a encontrar es de 3. Muchas veces están bastante visibles, pero en otras ocasiones no son tan fáciles de encontrar. Sobre todo a medida que avances en la trama, la dificultad de los mismos, así como de los desafíos, irá en aumento. En lo personal no he sentido que Koa and the Five Pirates of Mara sea difícil, realmente se hace bastante sencillo en la mayoría de su desarrollo, a excepción de un par de niveles, 3 como mucho, donde la dificultad aumenta respecto a los demás, pero nada que no puedas superar con un poco de habilidad. Por otro lado, los escenarios menores, como los acuáticos de Napopo o islas más pequeñas, solo esconden uno de estos coleccionables. Os recomiendo que os toméis vuestro tiempo en su búsqueda, sobre todo si buscáis completar el juego al completo. Con ellos podéis conseguir mejoras
ruedas para el barco, entre otras cosas interesantes. Y recordad que siempre podéis hacer más de una pasada para cumplir con todos los objetivos. Si ya lo vuestro es algo más enfermizo y os gusta ser los más rápidos, entonces debéis saber que absolutamente todos los niveles cuentan con un sistema de ranking mundial. En él podéis ver los tiempos de todos los jugadores que han completado ese nivel en cuestión e intentar superarlos para alcanzar ser el número 1. Obviamente esto es opcional y está en tu mano si quieres batirte contra otras personas o no. La colaboración de Chibi con Undercoders y con Talpa Games nos deja con un título que gustará a la mayoría por lo bien hecho que está y lo divertido que es. No es ningún tipo de secuela directa de Submarine Mara, ni hace falta haber jugado a este mismo, por lo que podéis disfrutar de él sin problema alguno. Pero si lo habéis hecho, mejor. Tenemos una propuesta que destaca con un apartado gráfico bonito a la par que llamativo, muy al estilo de Submarine Mara, incluso diría que un poco mejor. El enfoque de hacer todo chibi le queda genial, no solo por la nueva jugabilidad que presenta, sino por el diseño artístico que lo envuelve. Con este cambio los escenarios brillan más y los pocos personajes que aparecen se hacen más atractivos a la vista. Aunque se juegue distinto, mantiene la esencia en todo momento, sintiéndose conocido. Los escenarios están planteados minuciosamente con un diseño de niveles envidiable, donde podemos encontrar plataformas de todo tipo y mecánicas interesantes con las que dar variedad al gameplay. Una propuesta que enamorará a cualquier amante de las plataformas. Lástima que la historia en esta entrega sea bastante pasajera y apenas relevante para el universo de Mara. Koa and the Five Pirates of Mara se lanzó al mercado el pasado 27 de julio para PC, consolas PlayStation, consolas Xbox y Nintendo Switch. Si te gustó el vídeo, recuerda en reventarte el dedo dando al botón de me gusta, que eso le encanta a YouTube y a mí también. No te olvides de activar la campanita para avisarte cuando subo un nuevo vídeo y de compartirlo para que más gente descubra este juego. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!